El jueves 31 de octubre de 2019, WWE Crown Jewel tomó lugar en alguna ciudad del Medio Oriente. Tuvimos un nuevo campeón universal, Lacey Evans y Natalya hicieron historia, y el inoquismo renació de la mano de Vince McMahon. Todo parecía ir bien hasta que una serie de eventos enigmáticos retrasaron el regreso del plantel de la empresa a los Estados Unidos. Buddy Murphy se lamentó, Mustafa Ali trató de mantener la calma, y Mansoor aprovechaba el día extra jugando al WWF No Mercy de Nintendo 64 con dos personajes interesantes. Mientras tanto, la empresa puso manos a la obra y anunció que iban a tener sorpresas para el show de Friday Night SmackDown, y supe inmediatamente lo que eso significaba. Llegó el 1 de noviembre, y bueno, para muchos Crown Jewel fue una bendición disfrazada. Esto es la gran invasión de NXT del 2019. Si hay algo que puede definir este show es continuidad. Durante toda la noche veremos guiños a historias del presente y del pasado tomando lugar. Todo empieza en Crown Jewel, cuando se hace oficial que NXT, siendo ahora una tercera marca, competirá contra Raw y SmackDown en la serie de los sobrevivientes de este año. 24 horas después, con el anuncio de que medio plantel y varios directivos estaban fuera de juego, era obvio que SmackDown era un lugar inestable. La anunciadora de esta noche es la hermosa Kayla Braxton y el equipo de comentarios está compuesto por Aiden English, Tom Phillips y Renee Young. Brock Lesnar y Paul Heyman abren el show anunciando su renuncia de SmackDown. Esto es una buena noticia para Triple H y Shawn Michaels, quienes aparecen fuera de cámara aliviados luego de que Heyman y Lesnar se van del edificio. Hemos visto incontables veces que Lesnar es capaz de hacer lo que quiera y ha tenido problemas con Triple H y la autoridad en el pasado. Así que si su decisión es simplemente retirarse cuando inicia el show, eso significa un estorbo menos. En años anteriores vimos como Raw y SmackDown se invadían con un gran anuncio, pero ahora es la oportunidad de NXT y todo será calculado y sistemático, digno de un asesino cerebral. La primera lucha es la única anunciada de la noche. Bayley, acompañada por Sasha Banks, defiende el campeonato femenino de SmackDown contra Nikki Cross. Tras una asistencia ilícita de Sasha, Bayley retiene, pero la celebración es interrumpida cuando la campeona femenina y terror semanal de NXT, Shayna Baszler, hace su aparición desde el público para atacar a Sasha, Nikki y finalmente destruir a Bayley extensivamente. No solamente es el hecho de que Bayley y Baszler se verán las caras en Survivor Series, no solamente es el hecho de que ambas fueran ex campeonas de NXT, ni es solamente el hecho de que haya una invasión comandada por Triple H. No, Shayna tiene buenas razones para atacar a cada persona en este momento. Nikki Cross rivalizó con Baszler en el pasado por el campeonato y la campeona retuvo el cinturón sin problemas. Y es sin problemas que Shayna la tira del ring olvidándose rápidamente de su presencia. Ahora, la reina de corazones, la reina de picas es una integrante de las 4 jinetes del MMA, y Bayley y Sasha son dos integrantes de las 4 jinetes de la lucha libre femenina. La tensión entre estos dos grupos privados fue reconocida por WWE en el primer Million Classic por el año 2017. Desde entonces, es un punto de rivalidad muy usado y es evidente que Shayna iba a violentar con gusto contra cualquier integrante de este grupo. Esto es otro desarrollo más para esa rivalidad que lentamente se está construyendo a través de los años. Volvemos de comerciales y... ¿dónde está Aiden English? Pat McAfee, quien es un panelista regular de NXT, lo ha reemplazado por órdenes directas de Triple H. Querido Vince, al escribir esto estoy triste. Nuestro SmackDown ha sido derrocado y reemplazado por el benévolo NXT. Todos amamos a NXT y su régimen de 5 estrellas. Con amor, Cesaro con pelo. Aiden English cometió un error al decir mal el apodo de Shayna Baszler, y es evidente, incluso para un punto de vista kayfabe, que Triple H lo reemplace con alguien que sí conoce al NXT de la actualidad. Cathy Kelly entrevista a Sami Zayn, quien se empieza a burlar de NXT hasta que nota a Keith Lee y Matt Riddle, buenos amigos y un equipo ocasional de la marca habiendo luchado juntos apenas el pasado miércoles. Sami comenta que ama la marca amarilla y hace referencia a su viejo apodo como el corazón y alma de NXT, apodo que Johnny Gargano posee hoy en día. Claramente esto es solo una distracción de Sami, la cual fracasa y resulta en él siendo embestido por Riddle y Lee en el medio del ring. El siguiente segmento consiste en el talk show más anticipado del entretenimiento deportivo, Miz TV. The Miz comenta sobre el suceso de la noche y es rápidamente interrumpido por Tommaso Ciampa. Sorprendentemente, estos dos luchadores son muy similares entre sí. Ambos han sido villanos despreciables en el pasado. Ambos se han obsesionado con tomar un cinturón y hacerlo el más prestigioso de todos.
Ambos han sido cuestionados por sus trasfondos al llegar a la empresa, Ciampa por venir de las indies y Miz por venir de un reality show. Y ambos han cerrado bocas con el pasar de los años. Sin embargo, sus métodos, caminos y visiones fueron totalmente distintos. Y eso sale a relucir en este momento, cuando ambos hablan de lo mucho que se sacrificaron por llegar a donde están, pero cuestionándose el uno al otro. Esto deriva a una lucha que Tommaso gana con el fin del cuento, manteniendo su invicto en el plantel principal. Llegamos a lo que considero el momento clave de la noche, el que le da sentido a todo esto. Daniel Bryan se topa con Triple H y Shawn Michaels, quienes estaban usando un celular, probablemente operando todo lo que pasaba en la noche. Bryan confronta directamente a H sobre lo que está pasando. Este admite que NXT quiere presentar una guerra ante las dos otras marcas, y Bryan responde que él le puede dar guerra al mismísimo Triple H. Ambos se carean hasta que Trips se excusa por no tener un traje de lucha y presenta al campeón de NXT, Adam Cole. Daniel Bryan propone enfrentarlo con el título en juego y la lucha se hace oficial. Ahora, considero que este segmento es importante por esa innegable referencia a la rivalidad que Hunter y Daniel tuvieron en el año 2013. Pongámonos en el lugar de Daniel Bryan. Este tipo es un talento nuevo, menos corporativo y fuera del molde que gana el campeonato mundial, y viene Triple H a arruinarle el momento y pasar meses sin parar poniéndole obstáculo tras obstáculo para que no vuelva a ser campeón. Esto deja una marca traumática en Bryan de manera que terminó haciendo lo mismo con Kofi Kingston años luego. Y ahora el mismo Triple H es el impulsor del talento joven, menos corporativo y fuera del molde el cual presenta con orgullo. ¿No les hace un poco de ruido? Imaginen lo insultante que es eso para Bryan. ¿Saben cuál es la diferencia? NXT es un proyecto de Triple H, Daniel Bryan no. Mandy Rose y Sonya Deville salen para una lucha contra Dana Brooke y Carmella. Esta no se concreta porque Bianca Belair prácticamente asesina a Brooke y Carmella. Esto permite que Rhea Ripley y Tegan Nox salgan a desafiar a Fuego y Deseo. Evidentemente esto iba a ser Dakota y Tegan, pero The Big Dog está levemente lesionada por el momento. De igual manera, Rhea y Tegan han puesto sus diferencias atrás para TakeOver Wargames este año, así que no es sorpresa que ambas tomen la oportunidad en esta ocasión. Irónicamente, Bianca Belair es su rival para Wargames, así que veremos cómo eso se desarrolla en las próximas semanas. Mandy y Sonya han dicho en el pasado que les encantaría enfrentar a Rhea Ripley y han obtenido su deseo. Pero como dice el dicho, ten cuidado con lo que deseas porque puede que se te cumpla. La pesadilla y la chica con el Shiniest Wizard derrotan a Fuego y Deseo, mostrando que pueden trabajar juntas en camino a Wargames. Es hora del main event, el cual ve a Adam Cole, acompañado de Roderick Strong en su entrada, defender ante Daniel Bryan. Esta lucha tiene el sello de Triple H por todos lados, desde la presencia del mismo acompañado por Shawn, hasta el referee de la lucha siendo Drake Wuertz, quien oficia su primera lucha del plantel principal y ha estado en varios de los combates más emblemáticos de la marca amarilla. La tensión entre Hunter y Bryan es notoria a través del encuentro, y Daniel presenta una ofensa potente que peligra el reinado de Cole y aumenta la desesperación de Triple H. No obstante, Cole logra defender con éxito y el plantel de NXT presente junto a Pat McAfee se suma a la celebración, incluyendo personal que no luchó en la noche como Lio Rush, Isaiah Scott, Raúl Mendoza y la mejor en el mundo Dakota Kai. Hasta Tommaso Ciampa aparece, pero claramente no quita sus ojos de Adam Cole y el campeonato de NXT. Triple H da un discurso oficializando la guerra de marcas y poniendo a NXT al frente de todo. ¡Qué episodio! La gente comparó esto a la invasión que hizo Nexus en 2010, pero de verdad no tiene nada que ver. Esto es una resistencia del pueblo por un momento. Esto es una confrontación interna de poderes autoritarios. Todo este episodio de SmackDown habla mucho más del personaje de Triple H que de cualquier cosa en NXT. Y a eso quiero llegar con este video. Varias historias en paralelo se movieron esta noche, sí, pero se movieron al ritmo al que se mueve la gran historia de Triple H en WWE. Hemos visto esto incontables veces en el pasado. Hunter va a apoyar lo que le beneficia a él. Lo ha hecho con D-Generation X cuando Shawn Michaels se fue del grupo, lo ha hecho con Evolution cuando quiso reinar con el campeonato mundial pesado, lo hizo con sus muchachos de la autoridad, Randy Orton y Seth Rollins cuando quiso evitar que Daniel Bryan y Dean Ambrose fuesen campeones, lo hizo con Kevin Owens y Samoa Joe, y la lista sigue. No sé si se dieron cuenta, pero salvo por The Miz y técnicamente Daniel Bryan, todos los afectados han estado en NXT en algún punto. Casi todas las víctimas de esto han sido los protegidos de Triple H en el pasado, pero a Triple H no le importa. NXT es una cosa, el plantel cambia, pero la marca no.
y es muy revelador que el gerente general de NXT, William Regal, quien ha sido un símbolo de la marca por años, ni siquiera haya estado esta noche. Todo se trata de Hunter Hearst Helmsley y su marca, su gente actual, sus creaciones del momento. Porque después de todo, no hace mucho tiempo estábamos suplicando ver a Sasha y Bayley en el plantel principal, o a Sami Zayn, quien literalmente fue reemplazado en espíritu por Gargano. Y ahora, todos son parte de la máquina, ya no tienen esa novelería que tenían cuando recién llegaron. Estos tweets escritos por Bayley y Scott Dawson encapsulan todo a la perfección. Esta historia tiene el potencial para ser no solo una de las mejores expansiones del personaje de Triple H, sino uno de los mejores comentarios autorreferentes sobre lo imperdonablemente cíclico que ha sido el formato de NXT hasta ahora. Espero que desarrollen ese aspecto porque podrían hacer algo muy jugoso con eso. ¿Qué les pareció a ustedes la invasión? Espero leer sus opiniones abajo. Soy el Safter, hasta la próxima.